Qué bueno que continúan con nosotros aquí en la Pizarra Digital. Bueno, pues como ya lo vieron en nuestro reportaje Investigando Ando, hoy vamos a hablar sobre migración, un tema pues que merece mucho análisis y reflexión, sobre todo pues por la zona en donde estamos. Abraham, hemos pensado mucho ya en este tema para esta temporada y tenemos también una invitada muy especial. Así es, Noé, pues el tema, como tú lo has dicho, es un tema bastante esperado por nosotros. Queremos darle la bienvenida a la doctora Lor Urbina. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Doctora, quisiéramos iniciar la conversación pues definiendo por qué se da la migración, cómo entender este fenómeno de la migración. Decimos, a nosotros nos importa por nuestro país, por la ciudad, pero cómo entender este fenómeno que se da a nivel mundial. Como ustedes dicen, es un tema muy interesante, muy apremiante en este momento de la historia mundial, ¿verdad? No es un asunto aquí de la frontera de México con Estados Unidos. ¿Por qué se da la migración? Bueno, pues puede tener muchos orígenes, ¿no? Sin embargo, yo creo que el siglo XX marcó la movilidad de contingentes ya más numerosos de población que después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 40, va a haber un gran dinamismo de población, saliendo por supuesto de los países que habían estado en guerra en Europa. Hubo muchas oleadas de migrantes que estaban en la pobreza en Europa, que llegaron a diferentes países de América, obviamente Estados Unidos y América Latina no fue la excepción. Entonces vamos a tener claramente esos desplazamientos de población europea que fue bien recibida y que cuando nosotros revisamos la historia de países como Argentina, como México, como Estados Unidos, en buena medida esta población fue bien recibida también porque era población blanca europea y había una intención de la blanquitud. Bueno, el siglo XX marca este momento. Vamos a adentrarnos en el siglo XX. Los desplazamientos van a tener diferentes matices. En el caso de México se trató de programas muy claramente establecidos, como por ejemplo el programa Bracero de 1942, en donde se trataba de traer trabajadores a los campos, no solamente de Estados Unidos, también de Canadá, y en diferentes regiones de Europa también siempre se impulsó el llevar campesinos a diferentes regiones. Entonces el siglo XX va a estar marcado por esta migración ya muy visible, a veces negociada. Sin embargo, creo que el siglo XXI, ya estamos digamos a 2 décadas de avanzado el siglo XXI, la migración ha tomado matices ahora digamos mucho más dramáticos, asociados con problemas de delincuencia. Por ejemplo, el crimen organizado, ustedes saben, en Centroamérica ha generado desplazamientos masivos, cuestiones de desastres naturales que algunos asocian plenamente con el cambio climático, y también muy palpable la movilidad de mujeres. El perfil del migrante no eran mujeres jóvenes, que en las últimas 2 o 3 décadas se volvió muy notorio y que tiene que ver también con la violencia hacia las mujeres, con la pobreza de las mujeres. Esa pregunta tan compleja que me hace usted de ¿qué es la migración? Tiene muchos matices. En este comentario que nos hace de que hoy en día la migración es más visible, también lo podemos entender que ha aumentado la migración. Sí, ha aumentado. Quiero ser cuidadosa con lo que voy a decirle, porque a veces le voy a decir que en temas de migración se manejan números muy alegres. Ahora era una caravana de cuántos miles, y a veces cuando uno revisa cuidadosamente estos números no tienen fuentes estables. Una fuente estable es el registro de ingresos regulares, se le llama regulares, o lo que nosotros decíamos antes es legal o ilegal. Es un ilegal, ¿no? Okay. O documentado o indocumentado. Pero bueno, los registros de la migración regulada pues nos permiten decir, mira, en este mes o en este semestre o en este año hubo 10,000 personas ingresando, ¿no? a México o solicitando ingreso a los Estados Unidos. El problema que tenemos con el asunto de la migración es que la migración regulada o legal o registrada es la mínima. La mayor parte de la migración ocurre por medios que no son regulados. Es decir, realmente no tenemos ni idea cuántas personas se están moviendo por el río, por el desierto, y me estoy refiriendo a las dos grandes fronteras y puntos álgidos, ¿no? Realmente no tenemos claro si sí ingresaron 1,000 o 10,000. Entonces les digo que es muy fácil tener cifras al aire que no es sencillo constatar, más que los registros que sí hay y que realmente pues está subrepresentando el fenómeno de la migración, ¿no? Al inicio también que nos decía, no sé si lo podamos entender así, como que en el siglo XX se daba más esta migración como por una búsqueda de oportunidades,
Y no sé si en el siglo XXI también, más que por oportunidades, por un tema de injusticias, de pobreza, detona como otra realidad. En las últimas décadas las crisis están desplazando población. Digo, nunca habíamos visto estas embarcaciones en el mar Mediterráneo cargadas de migrantes africanos desesperados, cuerpos flotando en el mar. No habíamos visto lo que ha pasado en los últimos 3 años más o menos, de 2018 a la fecha, que arrancaron estas caravanas centroamericanas principalmente que ingresaban a México, principalmente por Tapachula, Chiapas. Entonces, este fenómeno así tan dramático no lo habíamos visto, ¿no? Algo muy importante es que empezamos a ver ya no nada más a este migrante, trabajador, principalmente masculino, viajando solo y buscando una oportunidad que no ha desaparecido. Lo que vemos en la migración es una suma y una superposición de diferentes sujetos. Además de ese migrante, se vinieron a sumar familias enteras. Ya no era nada más ver a ese hombre, sino ahora veías a unos padres, una pareja con niños, una mujer sola con niños, una mujer embarazada, migrando. Entonces el perfil del migrante también se modificó completamente. Ese que se había estudiado de hombre joven, fuerte, en etapa productiva, buscando migrar para enviar remesas, existe, continúa, pero sumamos otros agentes a la migración. Francamente, la lectura que le doy a este tipo de movimientos es, más que moverse, es una especie de protesta, es una especie de manifestación. No sé qué lectura le pueda dar a este movimiento. Lo que usted dice tiene mucho de razón y de cierto. Algunos artículos que se publican, académicos que se publican en journals de los Estados Unidos, que en más de alguno tengo la oportunidad de colaborar como dictaminadora de artículos. Recuerdo haber dictaminado recientemente uno que se enfocaba precisamente en las caravanas. Y una de las reflexiones que me he encontrado, tanto en ese como en otros materiales, es que muchas de estas caravanas también tienen un origen político en los propios Estados Unidos. Migrantes que son de origen centroamericano y que mantienen sus redes de comunicación y sus redes familiares, exhortan y financian y estimulan, a la vez con diferentes organismos de los propios Estados Unidos, organizan y amparan a estas caravanas. Hay varias interpretaciones, yo no le puedo decir que yo tengo la respuesta total, le puedo comentar un poco lo que yo he estado indagando. Aparentemente México se convirtió en un país de tránsito completamente inseguro para el migrante. Se estaba documentando que era el país en donde más migrantes eran desaparecidos y en algunos casos claramente asesinados. O sea, al decir desaparecidos no podemos afirmar que se les dio muerte, ¿verdad? El asunto de estas caravanas ha enarbolado en algún punto ese aspecto diciendo, bueno, migrar en caravana es mucho más seguro. El propio gobierno mexicano en algún momento les ha dado cierto reconocimiento, las ha apoyado, les ha hasta brindado transporte para que atraviesen el país, lo cual es un punto muy interesante, puede ser muy polémico, hay que manejarlo con cuidado. Por un lado hubo este posicionamiento de decir, bueno, emigrar en caravanas nos protege al cruzar México y se convierte definitivamente en un estandarte militante de presión hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, sí es una forma de movilización que implica una organización y un posicionamiento político. Claramente es una forma diferente de migrar. Sin embargo, vamos a aclarar que las caravanas sigue siendo una expresión mínima de lo que realmente es el número y recurrencia de la migración en la frontera norte de México. O sea, hoy en día vemos esas caravanas, pero no es la mayor expresión de la migración. Y quiero hacerle un comentario en este sentido. Pareciera ser que el tema de la migración en México se está convirtiendo en los últimos tiempos en alguien que estudia migración. Parece ser que es alguien que necesita ser un especialista en las políticas migratorias de los Estados Unidos. O sea, pareciera ser que el problema de estudiar la migración en México es conocer cuáles son las políticas de admisibilidad que los Estados Unidos manejan, para que entonces uno pueda decir, mira, es que de ellos son solicitantes de asilo o ellos están buscando la reunificación familiar, cuántos van a ser deportados. Si se da cuenta, todos esos son términos e implicaciones de la política migratoria de los Estados Unidos. Por lo tanto, es realmente mirar la migración en México. Tenemos ya 100 años de migración de mexicanos a los Estados Unidos y esto ha dejado ya su impronta, su huella en regiones que están marcadas por el fenómeno de la migración en México, pero nosotros seguimos más preocupados
por la política migratoria de los Estados Unidos, ¿no? Yo escuchaba y con mucho interés y también preocupación cómo muchos de estos llamados Dreamers que habían estado en la primera línea en esto del tema de la pandemia, en realidad habían estado actualizando su estado migratorio con este programa de DACA y que Trump le había dado pues este seguimiento particular donde pues quería interrumpirlo o frenar el programa. Esta generación actual de jóvenes en los Estados Unidos que fueron llevados por sus padres, que no fue una decisión propia y que al final de cuentas muchos de ellos se encuentran carentes de un resguardo, digamos, institucional en el país en el que viven, el país que conocen. Entonces, bueno, evidentemente la situación de ellos se complica mucho y nosotros debemos comprender esto y desde nuestras trincheras también, digamos, hacer hasta presión, digamos, para que ellos puedan tener acceso a la inserción social, ¿no? ¿Qué es la inserción social? Tener acceso a la educación, a la salud, al empleo con el pleno derecho, ¿no? Esos son los jóvenes, que además tienen la energía y que además muchos de ellos hablan en inglés porque crecieron allá. Entonces ellos sí pueden por lo menos estarse haciendo visibles. A mí me impresionó mucho más el caso, por ejemplo, de sus madres, en donde estas mujeres no hablan inglés. Ustedes saben que también está documentado que los mexicanos, la población de inmigrantes en Estados Unidos que menos adoptan la lengua. Entonces yo entrevistaba a estas mujeres, madres de jóvenes de este perfil, y ellas no hablan inglés, no tienen una vida social, trabajan en los trabajos de menor reconocimiento que no les permiten una vida pública. Son mujeres que limpian, que cuidan niños, que hacen cosas en casa para luego venderlas. Entonces definitivamente sí tenemos que mirar a estas familias mexicanas allá. Ciertamente emigrar es un derecho. Yo me empato con mis compatriotas que se encuentran en Estados Unidos deseando que tengan, pues desde luego, una mejor vida, pero podemos hablar de una doble moral cuando aquí en nuestro mismo país vivimos la migración, vamos, se quedan centroamericanos en nuestra región, entonces ahí ya no existe una empatía como la que puede existir con mis compatriotas que se encuentran en Estados Unidos. No sé, en su perspectiva, en su óptica, ¿cómo debemos manejar esta situación? Pienso en dos puntas que es el tema de las localidades de origen y las localidades de destino. Es un problema en los dos lugares. En las de origen podemos dejar de preguntarnos, de plantearnos, a ver, entonces la solución a los problemas en México, en Nicaragua, en El Salvador, la solución es que todo el mundo se vaya. Y ya, esa es la solución. Evidentemente no. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros entendemos que hay entidades, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Chiapas ahora, en donde tienes no sé cuántas, hay poblados en donde prácticamente el 100% de las familias tienen a los hijos trabajando allá? Definitivamente tenemos que reconocer que hay problemas y que a esos problemas habría primero que tenerlos claramente identificados y hacer propuestas para solucionar y que la migración no termine siendo como un flagelo social, ¿no? Como un gran problema. Está el reto en las localidades de origen, pero también está el reto en las localidades de destino, y México es una localidad de destino también. En las localidades tanto de tránsito como de destino, pues se nos está presentando un problema al que yo defino como una cuestión de la gestión de la migración. De hecho, tuvimos una gran oportunidad aquí en OACJ este año. La organización, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, la OIM, le solicité a nombre de la OACJ que si nos impartían un curso especializado de gestión de la migración. Tuvimos esa oportunidad, fue la primera vez que la OIM da un curso a una universidad pública. Entonces nosotros fuimos pioneros, la OACJ, en tener este curso recibido directamente del organismo OIM, porque la gestión de la migración coloca en el escenario que tenemos que estar preparados para brindar cuidados a un montón de población que requiere cuidados, como son menores migrantes, personas enfermas o mujeres que no estén enfermas, pero por ejemplo que están embarazadas, adultos mayores. Hay que estar en condiciones de gestionar todas estas urgencias y todas estas necesidades apremiantes, que en el caso de Ciudad Juárez, pues esto nos coloca en un escenario en donde población que va a quedarse algunos meses, un año o años, requiere claros y viables procesos de participación social a través de escuelas,
de salud. O sea, tenemos que estar conscientes que esos niños tienen que insertarse a la escuela si se quedan aquí en Juárez un año o dos, o lo que sea, tienen que estar teniendo acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a diferentes servicios en general, a establecer negocios. Yo creo que todos nosotros hemos visto en el centro de la ciudad puestitos de cubanos, ¿no? Ahora todos son tortas cubanas, bebidas cubanas, todo es cubano. Y bueno, puede ser chusco, pero no lo es, ¿no? O sea, realmente no lo es. Y sí tenemos que estar preparados para la gestión de la migración. Incluso, debo decirle algo, nosotros como universidad se nos abre un espacio de oportunidad para pensar en una especialización o en una maestría o qué sé yo, enfocada específicamente en gestión de la migración. Un tema interesante es también el registro y lo que se ha llamado el derecho a la identidad, que consiste, es un tema muy interesante, que muchos de los migrantes en el mundo no cuentan con documentos que les sirvan en el lugar que llegan. Aquí llega alguien con una tarjetita diciendo, es que este es mi credencial de no sé dónde en Nicaragua, por poner un ejemplo, y nosotros consideramos que eso no nos sirve a nosotros para identificarlo. Por lo tanto, cada estado debería estar en la necesidad de otorgarle un documento oficial a esta persona. Pero son todos estos temas de gestión de la migración que, repito, creo yo que son los más apremiantes en las localidades de arribo, pero tenemos fenómenos mucho más complejos en las localidades de origen. Doctora, ¿cómo ve usted la política de migración de nuestro país? ¿Qué perspectiva tiene usted sobre la política de migración? Al parecer, México en los últimos años, lo cual implica tanto la gestión federal actual como la salida de la gestión previa, creo que no ha tenido una clara política de acción, de intervención, específicamente en la frontera sur. Y en ese sentido, yo encuentro que la perspectiva ha sido, ¿cómo le hacemos para que Estados Unidos los deje entrar a todos esos que van a pasar por México? Es decir, no se ha atendido que antes de que lleguen o no a la frontera de los Estados Unidos, antes de eso, están ingresando a México y que por lo tanto se requiere una política muy clara de admisibilidad en donde se defina con toda claridad, que supuestamente está definido, ¿verdad? O sea, quiénes son admisibles y quiénes son inadmisibles, pero es evidente que no ha sido ni gestionada de la mejor manera, ni está dando un registro confiable y que pueda ser manejado adecuadamente, ¿no? El censo del 2020 indica que en México viven algo así como 1 millón, no sé cuántos extranjeros. O sea, ni siquiera son 2 millones. Eso es ridículo. O sea, esa cifra está totalmente subrepresentando el fenómeno. Con esa cifra basta para darnos cuenta que México urgentemente tiene que tomar medidas para hacer un ingreso a México más ordenado, bien documentado, y entre más ordenado y bien documentado, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos viejos, entre más claridad tengamos de eso, la gestión y la administración de la migración se vuelve más manejable. Había yo hecho una lista, digamos, de los asuntos apremiantes, por ejemplo, aquí en la ciudad, en cuanto a gestión de la migración, y que tiene que ver con toda esta atención que les decía de escuelas, de salud, etcétera, pero que también se ven mucho más claros cuando lo pensamos en todo el apoyo que puedan requerir psicológico, emocional, por ejemplo, estos niños, ¿no? Los niños en la migración tienen un matiz muy dramático. Ciudad Juárez, al ser receptora y hacer un punto de arribo de estos grupos, digamos, en Estados Unidos, aquí en el cruce, se llega a hablar de días en donde se llegan a registrar hasta 1,000 o 2,000 niños. Esa no es una cifra lanzada al aire, es una cifra de los registros que ellos tienen. Y son niños que, viajando no acompañados, sumen los acompañados. Niños no acompañados, que el más pequeño de los no acompañados tenía 3 años de edad. ¿Qué hacemos en Ciudad Juárez con ese fenómeno social? Tenemos un reto increíble. La UACJ tiene un área de oportunidad para formar gestores de la migración que puedan asesorar en estas áreas. Nos dejó pensando, hay mucho que decir, pero por el momento queremos agradecerle porque nos dio esta entrada a este inmenso mundo de la migración. Le queremos agradecer profundamente que se haya tomado el tiempo con nosotros para platicar acerca de la migración. Muchas gracias por esta invitación y yo encantada. Tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Muchísimas gracias, doctora. También reitero el agradecimiento y agradecerle la paciencia para poder llevar a cabo esta conversación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Pues le agradecemos muchísimo a la doctora Flor Urbina por estos minutos que nos ha conseguido. Todavía tenemos más aquí en La Pizarra. Los invitamos a que se queden con nosotros.